y se me acercó un pastor y me dijo: Sergio, lo mejor del negocio no es el principio, sino el fin. Lo mejor de la vida no son los momentos del presente o los momentos del pasado, sino hasta dónde Dios nos puede llevar. Y me dijo algo que a mí me causó gracia, pero es cierto. Hubo un partido de Barcelona y Real Madrid que fue el clásico de estos días. Ustedes no lo vieron, ¿no? Ustedes son muy consagrados, ustedes no vieron eso. Pero en ese partido Barcelona empezó ganando. Y Barcelona empezó ganando, pero terminó perdiendo. Nosotros confiamos en Dios de que esta carrera, que el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es una carrera, aunque a veces tengamos tropiezos y muchas situaciones, al final podemos ganar porque Dios está con nosotros. Entonces, lo que pretendo esta noche en el nombre del Señor es transmitir algunas lecciones que tuvo un hombre que es muy admirado por nosotros y que se llamó José. Y a través de la vida de José poder aplicar cosas prácticas para nuestra vida, no solamente para los jóvenes, sino para todos los que estamos aquí esta noche. Amén. Entonces vamos a utilizar mucho la Biblia, y es más, si alguno quisiera participar también puede hacerlo, no hay ningún problema. Si alguien pues en algún momento de la prédica quiere aportar algo, o el pastor, le han pasado muchas cosas y él puede aportar, la hermana Nubia, no sé, la presidenta, vicepresidenta, lo que sea, y también si quiere ayudarme, recibo ayuda esta noche. Amén. Lecciones de un corazón tratado por Dios. Abramos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37. Regularmente nosotros pensamos que la historia de José comienza cuando José tuvo un sueño. Siempre nosotros pensamos que la historia de José arranca desde el momento en el que ocurrió algo muy especial en su vida, y es que Dios le dio un sueño. Pero la Biblia dice algo más, y es que la historia de José no comienza el día que tuvo el sueño, es decir, no comienza a los 17 años, sino que José tuvo una historia. Génesis 37 verso 2. Me gusta que este capítulo donde se narra el sueño que tuvo José comienza diciendo: esta es la historia de la familia ¿de quién? De Jacob. Jacob, ¿quién era? El padre de José. Y ahí sí dice José. Es decir, la historia de José no comienza con él mismo. La historia de José comienza con su familia. Ahí es donde comienza la historia de José. Y pasa igual con nosotros. Nuestra historia no comienza hoy, ni comenzó el día que cometiste ese error o que yo lo cometí, o ni siquiera, hermanos, bueno, nuestra historia con Jesús comenzó cuando nos arrepentimos, pero nuestra historia como personas comenzó con nuestra familia. Ahí es donde comenzó nuestra historia, y vamos a mirar un poquito rápidamente acerca de la historia de José. Génesis 34 nos dice algo bien particular. No voy a nombrar pues todo eso, y es que en la familia de José pasaron cosas bien fuertes, bien difíciles, cosas que seguramente Dios permitió que estén en la Biblia, pero si fuera por Jacob y esa familia quisieran esconderlas. Y es que en esa familia hubo una niña que fue violada, es decir, una hermana de José fue violada. ¿Alguno se acuerda cómo se llamó? Dina. Una hermanita de José la violaron. Y en el momento en que la violaron, ¿qué hicieron sus hermanos? Vinieron y vengaron lo que se llamó la deshonra de Dina. Entonces, pregunto yo, si a mí bueno, no tengo hermanas, pero si yo tuviera una hermana y me la violaran, o si tuviera o mi hija, y viniera alguien y me le hiciera ese daño, yo creo que son marcas que quedan para toda la vida. Toda la vida. En medio de esa familia creció José, pero pasó algo todavía más, bueno, no sé si es más grave o no,
Pero pasó algo bien particular. En ese tiempo a los señores se les permitía tener varias esposas, varias mujeres. Jacob tenía varias esposas, su esposa y otras mujeres que les llamaban concubinas. Sucedió un día que el hijo mayor de Jacob, es decir, el hermano mayor de José, vino y se acostó con una de las esposas de su papá. Es decir, pareciera ser que se acostó con su madrastra. Y eso lo supo Jacob. ¿Qué pasaría si en nuestra familia sucedieran cosas como esas? Pues esa es la historia de José. José no nació en una familia como muchos creen, una familia bonita o una familia de una situación opulente o buena. José nació en una familia que pudiéramos decirlo, una familia que avergonzaría. Pero en esa familia fue que Dios le permitió nacer a José. El nombre José significa reemplazar, suplantar. Yo les pregunto esta noche, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y yo por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocó vivir esta situación en mi infancia? ¿Por qué me tocó esto? Hay algunos, puede ser que haya alguna chica aquí, alguna señorita que fue violada cuando estuvo chiquita y nadie sabe. Y a veces uno la ve tímida, que no se relaciona con nadie, no tiene temores, y uno dice, ay, a veces uno es como muy apresurado para juzgar a la persona, y uno dice, ay, o tan bobita, o ay, no, algunos son más ordinarios y dicen, no, es que ella es morronga. Yo creo que nosotros debemos entender que cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia. Amén. Y venimos arrastrando una cantidad de cosas, y que aún hoy, bautizados y llenos del Espíritu Santo, hay cosas que todavía nos golpean el corazón, y nosotros debemos saber eso. José nació en esta familia, una familia difícil, pero ahí le permitió nacer Dios para algo. Si usted hoy se pregunta, muchachos, yo nací en una familia difícil. Si yo me pregunto, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué no me tocó vivir con mi padre? ¿Por qué mi padre se divorció de mi mamá? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué no tuve las oportunidades que tuvo otro? ¿Por qué soy tan acomplejado? Etcétera, etcétera. Yo te quiero decir esta noche que fue Dios el que te permitió nacer en esa familia, porque Dios quiere hacer algo a través tuyo, para bendición de esa familia y de muchas otras personas. Amén. Eso es lo primero. Y lo otro, la historia de nuestra familia no se tiene que repetir en nosotros. Hay algunos que se excusan y dicen, no, es que mi papá o mi mamá fue así, entonces yo también. José es un vivo ejemplo de que la historia de mi familia a veces es mala, a veces es triste, no se tiene que repetir también en mí. Y aquí hay varios testimonios de personas que crecimos en una familia difícil, pero cuando conocimos a Jesús nos dimos cuenta que Jesús podía cambiar nuestra historia y la historia de nuestra familia. Muchachos, si ustedes nacieron en una familia triste, en una familia difícil, su historia no tiene que ser esa misma. Su historia puede ser una historia muy diferente, porque ahora Jesús está con nosotros. Segundo, Génesis 37 nos muestra una particularidad de José. Génesis 37, versículo número 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, era un joven ocupado, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Y cuál era la actitud de José? ¿Qué hacía José? José era ese pelado. Los que fuimos a la universidad, en el salón de clase siempre hay uno que, perdóneme la palabra, pero que es como medio sapito, que es demasiado correcto, ¿no? Es ese que dejaron la tarea o el trabajo y ya el profesor se le olvidó y está terminando la clase y levanta la mano y dice, profe, no va a revisar la tarea, y todos queremos matarlo.
Pareciera ser que José era ese patito feo, esa persona, ese muchacho que tenía y que nos hace mucha falta hoy en día. Y es un alto concepto de la moral, un alto concepto de la rectitud, un alto concepto de la verdad. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando uno viene de una familia bien difícil, bien dura, en donde mi padre tomó atajos y me enseñó a tomar atajos, aprender a ser correcto y aprender a decir la verdad no es fácil. No es fácil, pero con Dios sí podemos aprender. ¿Sabe que el concepto de la moral está muy deteriorado en nuestra sociedad? Y aparte de eso, yo voy a decir algo, yo no sé cómo lo tomen, pero a mí me molesta un poco ese discurso moralista, que es el otro extremo. Ese discurso moralista en donde quieren hacer vernos a nosotros como si nosotros fuéramos santos. Y entonces pareciera ser que nos quieren poner en la misma posición de los ángeles, ignorando que la moral es algo que se perfecciona día a día. La moral no es algo que se perfecciona instantáneamente. La moral es algo que se aprende día tras día, momento a momento, experiencia tras experiencia. José tenía un alto concepto de la moral. Por ejemplo, José tenía un alto concepto del cumplimiento. José decía, llegaron tarde. A mí, bueno, voy a hacer una infidencia aquí. Mi suegra es muy cumplida. Ella le dicen a las 8 y está faltando 10 para las 8. Pero si a mi suegra le llegan a las 8:10, entonces usted tiene un problema muy grande, porque ella tiene un concepto alto del cumplimiento, de la moral. Y nosotros somos así. ¿Dónde viene? No, ya salí. Y puro cuento, todavía está en la casa. Claro, eso no les pasa a ustedes, eso me pasa a mí, porque es que ustedes son muy santos. Qué bueno que nosotros los jóvenes aprendamos eso. Ser buen predicador o ser buen cantante no lo es todo. A mí me causa un poco de gracia eso. Y es que la gente lo ve a uno aquí y la gente piensa y dice, no, eso es una lumbrera. A mí quien me conoce es mi esposa. Qué bueno que nosotros aprendamos que la moral no se desarrolla en el púlpito. La moral no se desarrolla en frente de los demás. La moral se desarrolla en la intimidad. Cuando nadie te ve y tú te cumples a ti mismo y a Dios. José informaba, era medio sapito, era el patito feo. Qué bueno que nosotros hoy más que nunca no nos vayamos al extremo del discurso moralista. Ese discurso moralista en donde antes de hacernos sentir que podemos mejorar, nos mandan al infierno, porque ese es otro error. Yo no sé si es que me estoy pegando esto, me lo despego, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me lo pego, me lo despego? Pero ese discurso moralista en donde nos condenan a mí me molesta. Jesús se encontró con la mujer adúltera y el moralista le hubiera preguntado, ¿y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué, zángana? Vos sos sinvergüenza, ¿no? Jesús nos enseña un concepto alto de la moral. La mira y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Cuando Jesús dice eso, está diciendo, ninguno de los seres humanos que están a tu alrededor son dignos de acusarte, porque todos están sujetos bajo las mismas debilidades. Pero le dice, yo tampoco. Él hace una diferencia entre los demás y él. Jesús no juzga nuestra moral, Jesús la perfecciona. Vete, yo tampoco te condeno, pero le dice algo, no lo hagas más, es decir, la perfecciona. Jóvenes, mire, yo sé que Dios puede perfeccionar nuestra moral. Yo sé que Dios puede hacernos odiar la mentira. ¿Sí o no?
yo sé que Dios puede guardar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y si hasta hoy de pronto nuestra moral no es la más correcta, pues yo te quiero decir con toda la seguridad en el nombre del Señor, que Dios sí puede hacer un milagro en nuestra vida. Dios sí puede cambiar nuestra moral. Dios sí puede hacernos hombres y mujeres de verdad. Dios puede hacernos odiar las cosas que nos alejan de Dios. Eso no lo vas a hacer tú. Porque el discurso moralista te invita a que lo hagas tú. Pero el discurso de Jesús dice: ven, yo te ayudo. Porque cuando entonces somos débiles, nos fortalecemos. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe cuál es el primer paso para corregir la moral? El primer paso para corregir la moral es aceptar y decir: yo tengo ese problema. Ese es el primer paso. Tercero, yo no sé, ¿alguien quiere decir algo aquí, pastor? ¿Ustedes? ¿Alguno por ahí? Bueno, yo sé que no van a hablar mucho en lenguas esta noche, pero bueno. Tercero, Dios solo va a encargar sueños de grandeza a personas que tengan una alta moral. Fíjese, fue a José que Dios le dio un sueño, no fue a sus hermanos. A veces nosotros queremos que se nos encarguen cosas, que Dios nos use, que Dios haga cosas grandes a través nuestro, que Dios nos prospere, pero no entendemos que antes de Dios prosperarnos, Dios tiene que perfeccionar nuestra moral. José informaba a su padre y le decía: mire papá, Rubén este y este no se portan bien, mire esto y otro. ¿Sabe qué otra cosa es curiosa? Que José tenía un concepto claro de la autoridad. José sabía que su padre, aunque hubiera cometido errores, era su padre. A mí me causa mucha curiosidad que hoy en día nosotros los jóvenes, como los que ya están un poquito más avanzados de edad, de pronto sus capacidades no son las mismas académicamente hablando que nosotros, nos sentimos con el derecho de pasar por encima de ellos. Y a veces de mirarlos por encima del hombro y hacerlos a un lado. José tenía un concepto claro de la autoridad. Le voy a dar un consejo a los líderes de la iglesia. Si usted quiere que Dios lo use, si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere que Dios prospere su ministerio, respete la autoridad. Porque el que no respeta la autoridad nunca va a tener autoridad. Pero si usted se sujeta a la autoridad, Dios mismo a usted le da autoridad. Dios le da sueños de grandeza a los que tienen una alta moral. Cuarto, Génesis 37, 21 al 22 nos muestra algo bien bonito. Bueno, aquí va otro consejo. No todo lo que Dios me da yo tengo que decirlo. José tuvo un sueño, ¿y qué hizo José? Fue y lo contó. Parecen esas personas, yo no sé, voy a aplicarlo así. Esos, y a veces caemos en ese error nosotros, que cualquier cosa que nos pasa queremos hacerlo público. Y ustedes saben por dónde, ¿cierto? ¿Ah? Dice el pelado aquí por Facebook, sí. Ya hoy en día entre el cielo y el Facebook no hay nada oculto. Pareciera ser que si vamos a tal lugar, entonces ya lo publico. Que si estuve en tal otro lugar, ya lo publico. Y a mí me causó curiosidad. Yo estos días estaba en Neiva en una semana el joven y vi una chica y ella no borró el historial, ¿no? Entonces un mes antes le había dicho a Alejandro que lo amaba y terminó a los 8 días. Y a los 20 días ya tenía otro novio y ya le estaba diciendo también que lo amaba. Qué fácil nosotros hacemos pública nuestra vida. José, Dios le dio un sueño y José fue de una vez y lo contó.
Y eso trajo malestar dentro de sus hermanos. Hay cosas, hermanos, jóvenes, todos, que nadie tiene por qué saber. Mi vida privada es mi vida privada. Y entonces tú vas y le cuentas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y cuando se ponen bravos, entonces tu mejor amiga va y le cuenta al otro y se forma un problema. El problema no es de tu mejor amiga, el problema es tuyo, que dijiste lo que no tenías que decir. El problema es de esa muchacha que tiene el problema con su esposo, entonces busca refugio en otro. Y entonces le abre el corazón y le dice, mire, me está pasando esto. Y después se forma un problema. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué es el corazón? En el corazón están mis secretos, mis emociones, mis sentimientos, mis experiencias. Yo no tengo por qué andar contando todo lo que pasa. Amén. Quinto, cuando Rubén oyó esto, bueno, verso 20. Ahora pues venía José con su túnica, ustedes saben la historia, no la voy a repetir. Ahora pues venid, ¿y qué? Matémoslo. Y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Aquí hay una verdad espiritual muy grande. Cuando Dios nos da un sueño, una visión o un anhelo, habrán tropiezos, pero nadie podrá matar eso que Dios nos dio. Yo aquí quiero hacer memoria y decirles, muchachos, mire, en esos momentos de altar, ese día en su habitación, ese día en ese campamento, en esa experiencia que usted tuvo con Dios, en la que usted sintió que Dios le dio algo, que Dios le dijo algo y le hizo sentir algo, pero han pasado los días y usted y yo pensamos que Dios se olvidó de eso, y que muchos de pronto han querido matar, cohibir, tratarnos de fracasados y decir, hasta aquí llegaron. Y eso es lo que quiere Satanás: matar, hurtar y ¿qué más? Destruir. Si hay alguien que quiere vernos fracasados es el diablo. Si hay alguien que quiere ver matado nuestros sueños es Satanás. Y a veces Satanás usa a la gente que nos rodea. Pero yo les quiero decir algo. Así Satanás y algunos quieran matar nuestros sueños, no podrán, porque nuestros sueños nos los dio Dios. Por eso se levantó Rubén y dijo, no lo maten. Quinto, una verdad profunda. ¿Y qué hay de las decepciones? Génesis 37:22 dice exactamente lo que pasó. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, ¿a quiénes? A sus hermanos. Ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Hay una verdad aquí grande. Las decepciones más profundas que tenemos los jóvenes, los problemas más profundos que tenemos nosotros, vienen de personas que son los más allegados a nosotros. Tu padre, tu madre, tu abuelito, tu hermano. Pregúntele a esa esposa que su esposo le falló, la decepcionó. Pregúntele a esa persona que confiaba tanto en la otra y lo decepcionó, lo vendió, cogió lo más preciado que era el cariño y lo vendió, lo traicionó. ¿Qué hay de esas decepciones? Pues José nos enseña que esas decepciones no son el fin de nuestra carrera, sino que son el principio de entender que el único que no falla es Dios. Y en el verso 25 dice algo que es más fuerte. ¿Sabe qué hicieron los hermanitos de José? Hermano, mire, esto es ilógico. Mientras lo tiraron a la cisterna, ¿qué hicieron? ¿Se sentaron a qué? A comer.
usted le parece lógico eso? Que mientras venden a su hermano, lo tiran en una cisterna y quieren matarlo, son capaces de coger la comida y sentarse a comer. Pareciera ser, el pastor esta tarde decía algo y decía, el fin de todo es el amor. Pareciera ser que si hay algo que falta hoy en la iglesia, que falta en nuestra vida, es el amor. Y algunos de nosotros, no sé si pase aquí, ojalá no, seguro somos capaces a veces de sentarnos a comer mientras nuestro hermano se está muriendo. Algunos de nosotros somos capaces de ver que la vida pasa y pasa como si no sucediera nada, mientras mi hermano, mi sangre, se está muriendo. Yo he tenido un conflicto muy fuerte estos días por cosas que le han pasado a amigos míos, hermanos en el ministerio, y los veo y me duele y digo, ¿qué pasa, Señor? Y me da miedo a mí también. Pero ojalá que Dios a nosotros nos permita incomodarnos un poquito y no sentarnos a comer mientras mi hermano se está muriendo, sino que seamos capaces de decir, esto no me lo como yo. Más bien cojo el plato de comida que me están dando a mí y se lo llevo a mi hermano que está en una situación difícil. A veces lo que hacemos nosotros es sentarnos a comer y reírnos mientras el otro llora. Pero con todo y eso, Dios estaba con José. Con todas las cosas que le estaban pasando, Dios estaba con él. Hay una verdad poderosa aquí esta noche, y es que con todo y las cosas que nos han sucedido, con todo y las decepciones, nuestra historia, las cosas que tenemos que ocultar y que no queremos que nadie se entere, la verdad más grande esta noche es que Dios está con nosotros. Génesis 37:20. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere decir que verdad? Porque de pronto a alguien le ha pasado algo así y quiere compartirlo, pero... No es el verso 20, me equivoqué. 39:20. Bueno, aquí hay algo, y es que a José lo vendieron como esclavo. Cuando lo tiran en esa cisterna lo venden como esclavo. ¿Alguno sabe por qué precio? 20 piezas. Mire, después de ser el hijo consentido de Jacob, ahora lo venden como esclavo. A veces Dios, jóvenes, permite eso. A veces Dios permite que nos quiten la túnica y que salgamos de esa posición de consentidos. Hombre, claro que para algunos ya es tiempo, no sé si sucede aquí. Ese pelado de 39 años que todavía vive en la casa y que no se casa porque no ha encontrado la mujer para él, ¿no? Ya es tiempo que le quiten la túnica y... Sí, a ese ya es justo, no hay condenación para que le quiten la túnica a ese, ¿no? Que le quiten la túnica. A veces Dios permite, hermanos, que nos quiten la túnica, es decir, que nos quiten esa posición de comodidad y de confort en la que estamos, y que entonces ya no seamos los niños consentidos, sino que le pongan precio a nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes les han puesto precio? Ese... Y hay gente que dice, no, ese es un fracasado. 20 piezas, ese vale 20 piezas. Esa le pongo 2 meses en la iglesia. 20 piezas. Ese es un adúltero. 20 piezas. Ese es un borracho. Ese es un mentiroso. Y la gente se deleita en ponernos precio. En ponernos precio. Pero José nos enseña algo, que nuestro precio, aunque a veces aquí en la tierra nos pongan precio, delante de Dios, nosotros somos su especial tesoro. Especial tesoro. Jóvenes, muchachas, ustedes y yo no somos lo que los demás dicen de nosotros. Ustedes y yo somos lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos santos porque Él es santo. Nosotros somos hijos de Dios. 20 piezas. Seguro que a alguno de ustedes les ha pasado eso. ¿Nos han puesto precio, sí o no?
pero ahí estaba José. Y ahora José pasa de ser esclavo de 20 piezas a ser el segundo al lado de ¿quién? De Potifar. Y llega el momento en que esa moral de José tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Y entonces se enamora de él una señora, creo yo que era bonita porque era la esposa del duro, entonces me imagino que era bonita. Y se enamora de José. Y en ese momento entonces José es confrontado con su moral, confrontado con sus principios. Y tiene que llegar el momento, hermanos, en que la vida y Dios mismo nos lleve a confrontarnos con nuestros principios. Cristiano probado. ¿Ustedes saben esa frase del pastor? Cristiano probado. ¿Quién lo dijo? Eric. Cristiano probado, cristiano bendecido. Ay, yo no lo dije. 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y él qué? No quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, y aquí está el primer concepto de una moral probada. José no era un espiritualista, José no era un fanático. José tenía bien claro que era ser altamente moral. Mire lo que dice: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿De quién fue el primero que habló José? ¿De Dios o de su amo? De su amo. ¿Sabe por qué? Porque José sabía, y se lo digo yo con todo el corazón, que nosotros fallemos en nuestra moral no solamente le va a hacer daño a Dios, sino que le va a hacer daño a mucha gente. Pregúntele a esa niña que quedó embarazada a los 14 o 15 años y sus padres habían puesto toda la esperanza en esa niña, pero ella falló en su moral. ¿Y qué pasó con ese fracaso moral de ella? Afecta a toda la familia. Antes, muchachos, antes de nosotros lanzarnos a hacer una locura, a dejarnos llevar por nuestras hormonas que en esta edad están bailando reggaetón, muchachos, entendamos que nuestros actos no solamente le afectan a Dios, nuestros actos le afectan a todos los que nos rodean. Y aún con intención o sin intención, nosotros podemos hacerle demasiado daño a nuestra gente. No le hagamos daño a nuestros padres, no le hagamos daño a nuestras parejas, no le hagamos daño a la gente de la iglesia, no le hagamos daño a nuestro pastor. Cuidémonos de no hacerle daño a nadie. Cuidemos nuestro corazón. Y si hoy de pronto le hemos hecho daño a alguien, no salgas, que no termine este día sin hacer una llamada o mandar un mensaje de texto y decirle, como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo, pero también ¿contra quién? Contra ti. Te fallé. Qué bueno que ahorita pidamos perdón. Amén. Y termina diciendo, siga el otro versículo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y José dice: y yo nunca me puedo olvidar de Dios. Eso es tener una alta moral. Amén. Pero entonces pasa algo ahí, y es que Dios permite. Oiga bien esto: Dios permite. Hay gente que todavía está ensañada con esa persona que le hizo daño, que lo juzgó mal, que habló mal de usted, y algunos que mantienen con esa raíz de amargura ahí. Ya es tiempo que entendamos que todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito.
y que de ti depende si esa situación te lleva al infierno o de ti depende si esa situación te lleva a un nivel espiritual más alto en las manos de Dios. No te quedes enfrascado en lo mismo, porque a José ahí lo acusaron de violador. Va a violar a la pobrecita esposa de Potifar. Y entonces ahora ya no era el segundo al mando, sino que ahora, ¿dónde lo enviaron? A la cárcel. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás como segundo al mando de Potifar o quizá te enviaron a la cárcel? Pues si estás en segundo al mando de Potifar, cuídate, porque te pueden mandar a la cárcel. Y si te mandaron a la cárcel ya, no te preocupes, porque Dios está contigo. Lo mandaron a la cárcel y aquí pasó algo muy curioso. Aquí pasó algo muy curioso que a mí me llama mucho la curiosidad. Génesis 39, verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, hermano, cuando uno es de Dios, uno es de Dios, a donde uno esté. Y Dios no depende de un trabajo para bendecirte. Dios no depende de un lugar para bendecirte. Hay gente que dice, no, yo seguramente me voy a trasladar de iglesia porque allá sí Dios me va a hacer prosperar. Así no es. Así no es. Dios, cuando tú eres de Dios, Dios te prospera y te bendice a donde estés. Y te da gracia y te ayuda. Mire, ahora José estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Pasó de ser el segundo allá y ahora dice, y el jefe de la cárcel, ¿qué? Entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad que tenemos ahora? No esperes que a ti se te mejore la situación mañana. No, hermano, estoy esperando. No esperes más. Comienza a sembrar donde estás. Comienza a trabajar aún en la cárcel. En ese lugar, en ese problema donde tú no tienes ninguna perspectiva. Comienza a trabajar ahí, porque ahí Dios te puede bendecir. Hay algunos que cuando están en la cárcel se tiran al olvido, ni se afeitan siquiera. No, ya no hay nada que hacer. Hay un coro que cantábamos antes que decía, brilla en el sitio donde estés. En su trabajo. De pronto, hermano, es que yo estaba en tal trabajo y ahora me mandaron a Playa Baja. No importa. Hermano, me están pagando la mitad. No importa. Brilla en el sitio donde estés. No importa. Hermano, que es que mi situación antes era esta, pero ahora es esta. Hermano, no tuve para entrar este semestre a la universidad. Hermano, la situación en mi familia está difícil. Que eso no te amedrante. Que eso no acabe contigo. Que eso no acabe con tus sueños. Que eso no acabe con tu anhelo. Que nada de eso te detenga, sino que aún en la cárcel Dios te dé gracia y tú empieces a prosperar otra vez poco a poco. José nos enseña que la oportunidad es ahora, hoy y ya. Y esa oportunidad tiene algo maravilloso, y es que es por la misericordia de Dios. Génesis 39, 21 dice algo bonito. Pero Jehová estaba con José, ¿y qué le extendió? ¿Por qué no levanta su mano derecha esta noche y le dice, Señor, ten misericordia? Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia y ayúdame. ¿Por qué no le pone la manito en el hombro al que está a su lado, a su amigo, y le dice, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos? Muchachos, todo lo que nos venga de ahora en adelante será por la misericordia de Dios.
Dejemos de confiar en nuestras capacidades. Entreguémonos, desbordémonos en las manos de Dios. Deja de preocuparte tanto. Lánzate al abismo porque Dios está contigo. Déjate caer. Déjate llevar. Hay algunos que Dios los quiere llevar a otros niveles, a otras cosas grandes y no quieren despegarse. No te aferres, déjate llevar de Dios. Que mientras estés con Dios, todo va a estar bien. Aún en la cárcel, juzgado por muchos, ante otros fracasado, ante su familia olvidado, invisible, un don nadie, pero Dios estaba con él. Que digan lo que quieran y que piensen lo que quieran los demás, nosotros estamos con Dios. Muchachos, lo más importante no es que tú le caigas bien a otros, lo más importante es que tú le caigas bien a Dios, y Dios te llevará muy lejos. Que nada interrumpa nuestro sueño, que nada quite nuestro anhelo. Así hoy estemos en la cárcel. Y con esto termino. Tranquilos, cuando estamos en las manos de Dios, Dios hará algo. Génesis 40, versículo 1, dice así: aconteció después de estas cosas. A mí me gusta cuando la Biblia dice eso, después de estas cosas. Es decir, pareciera que Dios hace un antes y un después. Amén. Pareciera que Dios dice, bueno, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. Y ustedes ¿a dónde creen que los mandó? Los mandó a la cárcel. Y adivinen, claro que los adivinos no están en el reino de los cielos, no, pero interpreten con quién se encontraron en la cárcel. ¿Con quién? Con José. Y como José era el duro de la cárcel ahora, ¿quién ustedes creen que los recibió? Chepito. Sigan bienvenidos. Cuando Dios va a cumplir lo que nos prometió, cuando Dios va a cumplir nuestro sueño, nuestro anhelo, cuando Dios va a abrir esa puerta que tú estás esperando que se abra y que tú piensas que es imposible que te llegue esa oportunidad, así Dios tenga que moverlo más alto, Dios lo hace. Porque fue Dios el que permitió que estos dos señores, que eran los duros al lado del faraón, vinieran a la cárcel. Yo no sé, muchachos, ustedes qué es lo que están esperando de parte de Dios. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su anhelo? Y no sé si de pronto se sienta frustrado, pero lo que sí yo le puedo decir esta noche es que una lección grande en la vida de José es que Dios puede mover cualquier cosa para cumplir la palabra que nos prometió. Que Dios no conoce lo imposible, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él es el rey del universo, que todo lo que quiso ha hecho, que es omnipotente, que Él es dueño de el oro y de la plata y de todo lo que existe. Él es el dueño, y si Él nos prometió algo, Él es capaz de cumplirlo. Llegaron estos dos señores y tuvieron un sueño en la cárcel, y José le dijo, es de Dios las interpretaciones. Y ahora José interpreta el sueño de estas dos personas, pero les dice algo que a mí me llama mucho la atención. Génesis 40, 14. Cuando les interpreta el sueño, les dicen, acuérdense de mí cuando estén bien
y les ruego que usen conmigo de misericordia y hagan mención de mí a Faraón y me saquen de la cárcel, porque yo fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Lo que pasa cuando usted y yo dependemos de los hombres, lo que pasa cuando usted y yo confiamos en las palabras de los hombres, se las lleva el viento. En el verso 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Cuántas veces hemos estado esperando que alguien nos ayude, que alguien nos dé la mano, que alguien nos extienda la mano cuando más lo necesitamos, y no falta el que nos diga: tranquilo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar, déjeme que yo lo llamo? ¿Cuánto tiempo llevas esperando esa llamada? Esa mano que te diga: ven, yo te ayudo, y nunca llegó, y seguramente no va a llegar. No porque la gente sea mala, sino porque Dios quiere que aprendas algo. Dios quiere que aprendamos que en este reino, que es el reino de los cielos, nuestra única dependencia y nuestro único aliado, nuestro único amigo, nuestro único jefe debe ser Él. Él. Los demás te olvidarán, los demás te dejarán solo, y cuando estés en la cárcel nadie se va a acordar de ti, porque te juzgaron mal, porque pensaron mal de ti, y los demás piensan que tú no eres digno de que tú recibas ayuda. Pero no son los demás, es Dios que quiere que tú entiendas que esperar en Él no es fácil, pero esperar en Dios es lo más seguro que hay. Jóvenes, pasaste tu hoja de vida y no te llaman. Tocaste esta puerta, se te cierra. Tocaste la otra y se te cierra. Y tú piensas que es que no hay nada contigo. No te preocupes. De José también se olvidaron los demás, pero Dios no se olvidó de él. Esta noche yo siento en mi corazón decirles: haya pasado lo que haya pasado, estén viviendo lo que estén viviendo, Dios no se ha olvidado de nosotros. A mí me pasó. Yo sé, se lo digo por experiencia propia, yo sé lo que es encerrarme solamente a esperar la misericordia de Dios. Y estoy aquí diciéndoles: sí se puede. Dios sí promete lo que cumple. Dios, muchachos, Dios sí tiene misericordia. Dios sí es capaz de cambiar nuestra historia. Dios sí es capaz de sanar heridas. Dios sí es capaz de hacernos sentir que nosotros no valemos 20 piezas, que nosotros valemos demasiado en las manos de Dios. Él es capaz de hacer eso esta noche. Y mire lo que pasó. Capítulo 41, verso 1 dice: ¿cuánto tiempo pasó que José estaba en la cárcel? Olvidado por todos, solo. Y yo quisiera invitarlos esta noche que se pongan de pie, por favor.
Y yo no sé si a ti te haya pasado lo mismo que a mí, que cuando uno está en la cárcel solo y olvidado, el tiempo pareciera que se detiene. Es duro, es complicado. Es complicado pasar de ser el hijo consentido a ser un esclavo. Es complicado que ya no tenga las mismas comodidades de ayer, pero ahí también está Dios, enseñándote, porque algo grande de seguro viene para ustedes, algo grande viene. Aconteció que 2 años después, hay que esperar con calma, con tranquilidad. Yo me imagino a José encerrado en su celda, recordando al Dios que lo había llevado hasta ese lugar, y decía: Señor, si tú me has traído hasta aquí, tú me ayudarás. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, si tú me has traído hasta aquí, tú respondes por mí, tú me ayudas, tú me sacarás de esta situación, tú mejorarás mi vida? Y pasó que 2 años después, entonces este copero le dijo al faraón: yo conozco un joven que está en la cárcel, él tiene el Espíritu de Dios, él puede hacer algo para interpretar otro sueño. Yo conozco un joven, yo lo conozco, dicen que es violador, pero no parece. Él es un hijo de Dios. Y Faraón dijo: tráiganlo apresuradamente. Y lo trajeron, y cuando José llegó, le interpretó el sueño a Faraón. Y ahora entonces José ya no era ni el esclavo ni el violador preso. Ahora José se convirtió en el gobernador. Y pasaron años, más o menos 17 años, cuando sus hermanos, los que lo habían vendido, volvieron a donde él. Y José no sabía qué hacer, porque lo volvió a ver y se acordó que algún día había tenido un sueño y que Dios le había dicho: tus hermanos se inclinarán ante ti. Y José entendió que si le había pasado todo lo que le había pasado, no era por casualidad, sino porque Dios quería cumplir en él el propósito que Dios tenía. Y los vio y los abrazó y les dijo: no les pesen el haberme vendido acá, porque no lo hicieron ustedes, sino que fue Dios el que me trajo aquí. ¿Por qué no levantas tus manos esta noche y le dices: Señor, has sido tú? Tú eres, Señor, el que me ha ayudado. Tú eres el que me llevará día a día donde tú quieras. Tú eres el que me sostendrá. Tú eres el que me ayudará. Tú eres el que hará de mí una persona distinta. Es tiempo esta noche de que perdonemos. Perdona al que te ha hecho daño, perdónalo. Perdona al que ha hablado mal de ti, perdónalo. Porque Dios está contigo. Quiero entregarte mis sueños.